Buenas con todos ustedes. Vamos a resolver ejercicios de óptica del libro de CEPRO. Solamente una selección de los últimos que tenemos. Leemos el primer ejercicio. Un haz de luz incide con una velocidad de c medios desde el primer medio con un ángulo de incidencia de 45 grados. Vamos graficando eso. Entonces tenemos dos medios diferentes, ¿no es cierto? El medio 1 y el medio 2. Entonces este tendrá un índice de refracción N1 y este un índice de refracción N2. Entonces, que venga nuestro rayo a incidir con un ángulo de 45 grados, ¿no es cierto? Si el A se transmite en el segundo medio con un ángulo de refracción de 30, entonces acá vamos a tener un ángulo de refracción de 30. La pregunta es, ¿cuál es la velocidad de la luz en el segundo medio? ¿Ya? Mira, ¿qué es lo que hay que recordar acá? Necesitamos recordar que el índice de refracción es igual a la velocidad de la luz sobre la velocidad de la luz en ese medio, ¿ya? Eso es importante. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que en el vacío la luz viaja con 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Pero en otro medio como el agua, en un gas, en un cristal, viaja con una velocidad menor. ¿Listo? Eso es lo que significa. Entonces, apliquemos la ley de Snell acá, ¿no es cierto? Tenemos que N1 por el seno de el ángulo de incidencia, 45 grados, es igual a N2 por el seno con el que se está refractando, 30 grados, ¿verdad? Hasta ahí se cumple. Sin embargo, no tenemos ni N1 ni N2 como datos, ¿ya? En realidad N2 nos va a dar la información de lo que queremos. N1 es igual a la velocidad de la luz en el vacío C sobre la velocidad de la luz en ese medio. ¿Y con qué velocidad viaja? Con C medios, ¿no? O sea, la mitad de la velocidad de la luz. Por lo tanto, vamos a tener que el índice de refracción para el medio 1, para el medio desde donde parte el rayo de luz, es igual a 2. Ahora sí, podemos reemplazar acá. Vamos a tener 2 por raíz de 2 sobre 2 es igual a N2 por 1 medio. De acá, ¿cuánto nos sale N2? Nos sale 2 raíz de 2. Pero eso no es lo que me piden. ¿Qué cosa es lo que me piden? Me piden la velocidad de la luz en el medio 2. O sea, acá arriba ¿con cuánto viaja? Con c medios, la mitad de la velocidad de la luz. ¿Y acá con cuánto viajará? No va a viajar con la misma velocidad, sino que será, recordemos, ¿cómo se define el índice de refracción? Velocidad de la luz entre la velocidad de la luz con la que viaja la luz en ese medio. ¿Cuánto es el índice de refracción? 2 raíz de 2. Y de acá podemos calcular la velocidad de la luz con la que viaja en el otro medio, que será c sobre raíz de 2 por 2. Ya, vamos a racionalizar por raíz de 2 arriba sobre raíz de 2 abajo. ¿No es cierto? La velocidad será igual entonces raíz de 2 sobre 4 por c. Y esta será la velocidad de la luz en el otro medio, en el medio 2. Recuerda que la velocidad de la luz es diferente en cada medio, ¿ya? En el vacío viaja con 3 por 10 a la 8 metros por segundo. En el agua con otra velocidad. En el cristal con otra velocidad. ¿No es cierto? Muy bien, vamos con nuestro próximo ejemplito. Recuerda que estamos haciendo ejercicios de óptica del libro de CEPRU. Una lente forma una imagen invertida de doble tamaño que el objeto. La distancia entre el objeto y la imagen es 45 centímetros. Calcular la distancia focal de la lente. Estamos hablando de una lente. ¿Qué lente puede formar imágenes invertidas? Las lentes, tenemos lentes convergentes y divergentes. Las divergentes no forman imágenes invertidas. La única que la que puede formar imágenes invertidas es la convergente, ¿no es cierto? La divergente solo imágenes derechas, ¿ya? Y virtuales, ¿ya? Entonces ahí voy a graficar mi eje óptico y aquí está la lente. ¿Qué caracteriza la lente? Pues la distancia focal, ¿no es cierto?
Y bueno, ¿dónde colocamos al objeto? Para tener una imagen del doble del tamaño, hay que recordar que deberíamos colocar a la imagen, bueno, lejos del foco, fuera del foco, ¿no es cierto? Por acá, por ejemplo, ¿no es cierto? Ya no lo sé realmente, no sabemos realmente la ubicación exacta. ¿Listo? Y la imagen, pues, no sé, se forma por acá. El asunto es que es del doble de tamaño. ¿Listo? Ahora, ¿qué magnitud me ayuda a calcular el de cuánto es el tamaño de la imagen? El aumento, ¿no es cierto? Entonces, esto es la distancia al objeto. ¿Cómo se representa? Con la letra P o con la letra O, como tú quieras. ¿Listo? Y esto es la distancia a la imagen. ¿Cómo se representa? Con la letra Q o con la letra I. El aumento es igual a, dice que es el doble, entonces será 2. Pero la imagen es invertida. Ah, ya, entonces es menos 2. Recuerda que el signo menos nos indica si es, es derecha o invertida. Y el número que acompaña nos dice cuán grande es. En este caso es el doble del tamaño. Si fuera 5 veces será P5. Y si es la mitad será P1 medio, ¿no es cierto? Ya, pero ¿cómo se calcula el aumento? Es menos la distancia de la imagen sobre la distancia al objeto. Y de acá ya tenemos una relación. Q es igual a 2P. Ya tenemos una información, un dato importante. Ahora, ¿qué más sabemos? Sabemos que la distancia entre el objeto y la imagen es de 45 centímetros. O sea, de acá hasta acá, ¿cuánto es? 45 centímetros. ¿Cómo componemos eso como una ecuación? P más Q es igual a 45 centímetros. Y ya tenemos información para calcular P y Q. ¿Cuánto vale P? No sabemos. ¿Cuánto vale Q? 2 veces P. Igual a 45. Entonces, 3 distancia al objeto es igual a 45. La distancia al objeto es de 15 centímetros. La distancia al objeto es de 15 centímetros. ¿Y cuánto será la distancia a la imagen? 2 por P, 30. 30 centímetros. Ahora sí podemos calcular la distancia focal. Es lo que se nos pide. ¿Cuál es la ecuación para las lentes? 1 sobre F es igual a 1 sobre P más 1 sobre Q. 1 sobre F es igual a 1 sobre P. ¿Cuánto vale P? 15. Más 1 sobre Q. ¿Cuánto vale Q? 30. Y simplemente necesitamos realizar esta operación. Yo voy a colocar a esta fracción de 1 sobre 15 como 2 sobre 30, que es lo mismo, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que podamos tener fracciones homogéneas con el mismo denominador. Eso es más fácil de operar. Por lo tanto, ¿cuánto sale F? La distancia focal F nos está saliendo de 10 centímetros, ¿ya? Eso es lo que tenemos para las lentes. Lentes convergentes en este caso. Muy bien. Esto es nuestro otro ejemplito resuelto. Vámonos con el siguiente. ¿Qué es lo que dice? Dice, suscríbete y comparte. Un rayo de luz incide desde el aire sobre el agua con un ángulo de incidencia de 53 grados. Bien, vamos graficando esto. Vamos a tener la superficie del agua, ¿no es cierto? Ahí está el agua y un rayo viene desde el aire a penetrar al agua, ¿no es cierto? Entonces viene así. ¿Con qué ángulo de incidencia? Con 53 grados de incidencia. El índice de refracción del agua es de 4 tercios. Como esto es el aire, esto tendrá un índice de refracción de 1. Ese dato tienes que acordarte, ¿ya? El índice de refracción del aire es siempre 1. Y del agua, ya ese no tienes que acordarte, ese te lo van a dar como dato. Acá nos están dando que es 4 tercios, ¿no es cierto? El ángulo que forma el rayo reflejado y el transmitido, o sea, el refractado es... Mira, y antes de continuar quiero hacerte una observación, un comentario. Cuando un rayo de luz viene y choca con una superficie, en este caso desde el aire hasta el agua, una porcioncita del rayo se refleja y otra porcioncita del rayo se transmite, ¿ya? O sea, se refracta, ¿listo? Y lo que nosotros queremos saber es cuál es el ángulo entre el rayo reflejado y el rayo refractado. Ahora, posiblemente está ocurriendo eso. Posiblemente está ocurriendo eso, ¿ya? ¿Y por qué digo posiblemente? Vas a ver cuando resolvamos lo que ocurre. ¿Ya? Entonces, lo primero que deberíamos hacer es podemos calcular el ángulo refractado. Le voy a poner teta.
Está fácil de calcular. Ley de Snell. N1 del aire por el seno de 53 es igual a N2, el índice de refracción del agua, por el seno del ángulo teta, que no conocemos cuánto vale, ¿no es cierto? No sabemos cuánto vale. 1 por seno de 4 tercios, 4 quintos, perdón, es igual a índice de refracción 4 tercios por el seno del ángulo. Y me queda que el seno del ángulo es de 3 quintos, ¿verdad? Me queda que es 3 quintos. ¿De qué ángulo su seno es 3 quintos? Y ya no es fácil. Espera. Wait. ¿No? Listo. Seno de 53, 4 quintos. ¿Listo? Y el otro es 4 tercios. Muy bien, excelente. Ah, sí, ¿no? Seno es 3 quintos. Entonces, ¿cuánto es el ángulo refractado? El ángulo refractado será de 37 grados, ¿no es cierto? 37 grados. Ok, este es 37. Vamos a ponerlo de una vez. ¿Y cuánto es el ángulo reflejado? 53, ¿no es cierto? Ángulo de incidencia es igual al ángulo reflejado. Ahora sí podemos calcular cuál es este ángulo que nos piden. Le voy a llamar alfa, ¿ya? Ese es el ángulo alfa. ¿Cuánto vale? Alfa más 53 más 37. ¿Cuánto debe ser igual? Debe ser igual a 180. Por lo tanto, ¿cuánto vale alfa? 90 grados. El ángulo que forma el rayo reflejado y el refractado es de 90 grados. Ahí está nuestro otro ejercicio. Vámonos con otro ejemplito más. Sigamos. Si el índice de refracción del agua es 4 tercios, la velocidad del agua la velocidad de la luz en el agua es... Y para esto debes recordar, ¿qué es el índice de refracción? Es una propiedad óptica de los materiales. ¿Cómo se calcula? Es igual a la velocidad de la luz en el vacío sobre la velocidad de la luz en ese medio. El índice de refracción va desde 1 en adelante, ¿ya? Muy bien. Ahora sí. Entonces, ¿cuánto nos dice que es del agua? Es 4 tercios. Eso sería igual a C sobre V. Sigamos trabajando por acá. V, que es la velocidad que quiero calcular, es 3 cuartos de la velocidad de la luz. Ya, muy bien, chévere. Hasta ahí, correcto. Pero ¿cuánto es el valor de la velocidad de la luz en el vacío? Este valor de C, 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Necesitas recordar ese valor, es importante. Vamos a tener 9 cuartos por 10 a la 8 metros sobre segundo, lo cual me da como resultado 2,25 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Esa es la velocidad del agua, de la luz en el agua, ¿ya? Muy bien. Mira, la luz viaja con una velocidad de 3 por 10 a la 8 en el vacío o en el aire. Pero en el agua es menor, se ralentiza un poquito, viaja un poquito más lento. ¿A cuánto? A 2,25 por 10 a la 8. ¿Y con qué velocidad viajará, por ejemplo, no sé, en un alcohol o en un gas de argón o dentro del vidrio polarizado? Pues lo hará con otra velocidad diferente, ¿ya? Esto me ayuda a hacerte recordar que la máxima velocidad en el universo es la velocidad de la luz, 3 por 10 a la 8. Nada es más rápido que eso. Solamente tú suscribiéndote a mi canal es más rápido que la luz. Una lente convergente. En una lente convergente, la distancia entre el objeto y su imagen es 90 centímetros. Si el aumento producido es el doble, la distancia focal de la lente es la pregunta. Graficamos, ¿no? Haremos un gráfico para darnos. Ya hemos hecho similar más antes, ¿no es cierto? Similar tuvimos más antes. Vamos a graficar por acá. Aquí está nuestra lente. Aquí está nuestro objeto, ¿no es cierto? Y por acá está la imagen. Ya, la distancia entre la imagen y el objeto es 90 centímetros. Entonces primero graficaré la distancia al objeto P y luego el otro. Q. Y la distancia que hay entre ellos dos es de, ¿cuánto? 90 centímetros. ¿Listo? Ahí está.
90 centímetros, ¿no? La pregunta es, ¿cuál es la distancia focal de la lente? F, no sabemos cuánto vale. Y ya, el aumento es el doble, ¿listo? El aumento es el doble. Una posibilidad que vamos a explorar es que la imagen que se produzca sea invertida, ¿listo? Vamos a trabajar con eso. Menos 2. ¿Cómo se calcula el aumento? Menos P sobre Q. No, menos imagen sobre... Ahí está. Menos Q sobre P. Error mío. Menos Q sobre P. Vamos a trabajar. ¿Listo? Es igual a menos 2. Q sobre P es igual a 2. Q es igual a 2P. Correcto. Pero también, según otro dato que tenemos por acá, P más Q es igual a 90 centímetros. Entonces reemplazamos 2. Hay P más 2. Q es más 2P es igual a 90. La distancia del objeto será de 30 centímetros y Q será igual entonces a 60, ¿no es cierto? Puedo calcular con esto la distancia focal. 1 sobre F es igual a 1 sobre Q más 1 sobre P. 1 sobre F será igual a, esto es 60 más 30, 20, 1 sobre 20, ¿verdad? 1 sobre 20, por lo tanto la distancia focal es de 20 centímetros. La distancia focal resultó ser de 20 centímetros. ¿Listo? Esto es para nuestra lente convergente. Perfecto, perfecto. Otro ejercicio más. Vámonos con otro ya también que tiene que ver con espejos. Emmeline tiene una altura h, está frente a un espejo de 1 metro de ancho y de altura 3/4 de h, como muestra la figura. Para que Emmeline pueda verse de cuerpo entero tendrá que... Ya está, mira. La mujer tiene un espejo frente a ella, de modo que el espejo es menor que la altura de ella. Ella mide h y el espejo mide 3h. ¿Puede verse en el espejo? Claro, puedes verte en un espejo que es más pequeño que tu altura. Sí, eso es un hecho, ¿no es cierto? Puedes verte. Ahora, pero necesitas posicionarlo en una ubicación adecuada para hacer esto, ¿ya? Muy bien. Entonces vamos graficando lo que está ocurriendo por acá. Voy a graficar el espejo. No me importa realmente el ancho del espejo, ¿no? Lo que me importa es la altura del espejo. Entonces, acá tenemos al individuo y acá tenemos su reflejo. El reflejo es de la misma altura, ¿no es cierto? Y para que se vea de cuerpo entero, esto es lo que debe suceder, ¿no? Su campo visual debe alcanzar desde sus ojos hasta donde está la punta de su cabeza y desde sus ojos hasta la punta de sus pies. Ahora, la imagen se forma a una distancia D y D, ¿no es cierto? Si se encuentra a D metros del espejo, el reflejo aparentemente está también a la misma distancia D. ¿Listo? Ahora, si lo pone en el piso acá al espejo, fíjate que no pasa por su campo de visión, ¿no es cierto? Entonces tendrá que elevarlo a cierta altura al espejo. Sabemos que ella tiene una altura de H, ¿no es cierto? H, vamos a poner H. El espejo tiene una altura de 3/4 de h. Y esta es la distancia D. Podemos utilizar proporciones. Este lado sobre este lado es igual a todo este lado sobre este lado. Estamos utilizando D es sobre 3/4 de h es igual a todo esto, 2D sobre h. ¿Listo? Tenemos esto, h minúscula. Sí, claro, tenemos eso, pero lo que queremos saber, ya, y se va a cumplir eso. Bien, bien, no es el modo apropiado. Sabemos que tenemos que subir al espejo cierta altura,
Le voy a poner, vamos a subirlo, cierta altura X. Ahí está. Este es el triángulo que realmente deberíamos estudiar. Este de acá, lo voy a sombrear. Ese triangulito. Entonces voy a sacarlo por acá. Será un triángulo algo así. X de altura del espejo, de metros y la altura h. Ahora sí, h sobre 2d es igual a h sobre d, ¿no es cierto? El triangulito grande sobre el triangulito chiquitito, ¿no? Las proporciones del triangulito chiquitito. Por lo tanto, x será igual a la mitad de la altura. Eso quiere decir que la mujer debe subir el espejo la mitad de su altura. Bien, listo. Este es nuestro otro ejemplito. Va, muy bien. Vámonos con el siguiente ejemplo. Un rayo de luz incide en el espejo número 1, en el espejo número 2, como se muestra en la figura. El valor del ángulo θ es... Listo. Y acá viene algo interesante. Vamos a hacer un apartado pequeñito. Mira, vamos a trabajar de la reflexión. ¿Qué dice la reflexión de la luz? Que si viene un rayo por acá, este será su ángulo incidente, θ. Y el ángulo reflejado es el mismo, θ. ¿Listo? Y lo que no está dicho ahí, pero podemos verlo, es que también este ángulo de acá, le vamos a llamar alfa, por ejemplo, es igual que este ángulo alfa. ¿Listo? Lo parte de esta manera, ¿ya? Puedes verlo. Vamos a aprovechar eso. ¿Listo? Entonces el rayo viene por acá, choca con el espejo, rebota, choca con el otro espejo y se regresa, ¿no es cierto? Ya. Cuando regrese este ángulo de acá, que voy a llamar alfa, será igual a alfa, como estamos viendo por acá, ¿verdad? Y también cuando venga a reflejarse en el otro espejo, en el espejo número 2, a esto le voy a llamar beta y esto también será beta. Correcto, eso es lo que está ocurriendo. Ahora, si este ángulo es θ, este ángulo también es θ, es un ángulo opuesto por el vértice, θ, θ. Bien, ¿qué es lo que además sabemos? Bien, estudiemos ese triangulito chiquitito primero, ¿ya? ¿Qué podríamos decir del triangulito ese pequeñito? 74 más alfa más beta es igual a 180. Entonces, alfa más beta es igual a 180 menos 74, 106. Vamos a guardar ese dato. ¿Listo? Ahora sí, exploremos qué es lo que ocurre dentro de este otro triángulo más grande. ¿Cuánto viene a ser este ángulo? 180 menos 2 alfa. ¿Cuánto viene a ser este ángulo? 180 menos 2 beta. En el triángulo este más grande, vamos a cumplir que los ángulos interiores de un triángulo, ¿cuánto suman? 180 grados. Entonces, θ más este otro ángulo, más este otro ángulo. ¿Cuánto deben sumar? 180, ¿no es cierto? Listo. Trabajemos con eso. Chao 180, chao 180. Vamos a tener θ más 180 menos 2 por alfa más beta es igual a 0. ¿Pero cuánto es alfa más beta? 106, como hemos visto más antes. Y solamente nos queda terminar de resolver esto. Menos 212 es igual a 0. Entonces θ será igual a 212 menos 180. Resultado 32 grados. El ángulo θ, que se forma entre el ángulo incidente y el ángulo reflejado luego de chocar con estos dos espejos, es de 32 grados. Bien. Correcto, correcto, correcto. Vámonos con otro ejercicio más. Vamos a hacer 10 ejercicios el día de hoy y chequeamos lo que viene a continuación. En la figura mostrada, el índice de refracción N2 es... Y ahí tenemos. Índice de refracción del aire es igual a 1. Mira, tenemos este cubito, ¿no es cierto? Este cubito, este bloquecito, ¿no? Que tiene un índice de refracción N2, ¿no es cierto? Ya. Tenemos que un rayo de luz incide con un ángulo de 37 grados. Primero, ¿no es cierto? Viene y choca con 37 grados, ¿no? Entonces el rayo se va a refractar
Y ahí está el rayo refractado. Y ahora, este rayo que se ha refractado choca con la otra pared de nuestro material y se queda ahí atrapado, ¿no es cierto? O sea, se refracta con 90 grados, por así decirlo, ¿no? El ángulo límite, ¿no? Y para que eso ocurra, lo que tenemos que saber es cuál será el índice de refracción de este material. Entonces vamos a estudiar estos dos puntos. Voy a estudiar el punto A y el punto B. Vamos a estudiar estos dos puntos, el punto A y el punto B. ¿Listo? Primero vamos a estudiar el punto A y voy a colocar acá. En el punto A, ¿qué es lo que ocurre? Voy a sacar un poquito de lo que ocurre. Ahí está esa pared horizontal, aquí está nuestra recta normal y el rayo viene así, ¿no es cierto? Con 37 grados de incidencia y bueno, se va a refractar con no sabemos cuánto. Le voy a poner alfa, por ejemplo, ¿no? Le pongo teta. Y puedo calcular esto, ¿no es cierto? Acá en el aire tenemos un índice de refracción de 1 y acá el índice de refracción 2, pues no sabemos, ¿no? Y utilizando la ley de Snell, índice de refracción del aire por el seno de 37 es igual al índice de refracción 2 de este material por el seno del ángulo teta. Veamos que podemos calcular por acá. 1 por 3 quintos es igual a n2 por el seno del ángulo. Y lo mejor que puedo obtener es que 3 quintos es igual a n2 seno del ángulo con el que se está refractando. ¿De acá puedo hacer algo más? No, nada más. Ahí quedó. No es posible trabajar más. Ya. Ahora sí, veamos qué es lo que está ocurriendo por acá. Voy a trazar el punto B, ¿no es cierto? Y por acá trazamos la recta normal, ¿no es cierto? Ahí está 90 grados. Esto es 90. Este es el ángulo teta que acabamos de calcular. Bueno, que está ahí. No sabemos cuánto vale, pero está ahí. Entonces, este será el ángulo alfa. Y será el ángulo con el que está incidiendo sobre la superficie. Y voy a poner en B. En B, ¿cómo es lo que tenemos? Esta pared vertical. Acá es N2 y acá es el aire, ¿no es cierto? Y aquí está este punto B. Estoy trazando esta recta, ¿no es cierto? De modo que el rayo viene, ¿con qué ángulo incide? No sabemos, le he puesto alfa, pero se queda ahí atrapado, ¿no es cierto? 90 grados para la refracción. ¿Y qué es lo que vamos a tener? Nuevamente ley de Snell. Índice de refracción del medio 2 por el seno del ángulo alfa. ¿Listo? Es igual a el aire por el seno de... ¿Con qué ángulo se está refractando? Con 90, ¿no es cierto? Eso se llama ángulo límite, ¿no es cierto? Ahora, hay problemas porque hay una variable más que viene a ser este alfa. Y de acá veamos lo siguiente. Alfa más teta, ¿cuánto tendrá que ser? 90. Bien, esperemos que eso nos ayude un poco. N2 por el seno de el ángulo alfa es igual a 90 menos teta, ¿no es cierto? Entonces vamos a colocar eso, 90 menos teta, correcto. Es igual a n de aire, 1. Seno de 90, 1. El seno de 90 menos algún ángulo viene a ser el coseno del ángulo, ¿no es cierto? Y acá tengo otra expresión, le voy a llamar ecuación número 2. Uf, bien, hemos hecho todo este procedimiento, pero al final lo que necesitamos calcular es n2. Y no tenemos n2 hasta el momento. Pero tenemos dos ecuaciones, la ecuación 1 y la ecuación 2. De algún modo tenemos que calcular esto. Bien, hay n2 arriba y n2 abajo, o sea, como que para dividir y intentar hacer algo, ¿ya? Y es lo que vamos a hacer. Voy a dividir la ecuación 1 y la ecuación 2, que es la ecuación 1. N2 por el seno del ángulo es igual a 3 quintos sobre la ecuación 2. N2 coseno del ángulo sobre 1. Listo. Chao, chao. Seno sobre coseno, tangente. Tangente del ángulo teta es igual a 3 quintos. Muy bien. ¿Y de qué ángulo su tangente es 3 quintos? Pregunta que vamos a responder. Bueno, y realmente no sabemos, ¿no? No corresponde a un ángulo notable. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Mira, ¿cómo se calcula la tangente de un ángulo? Es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Entonces, ¿qué tal si dibujamos un triangulito que tiene un ángulo teta
cuyo cateto opuesto y cateto adyacente corresponden a los valores que tenemos por acá. No hay ningún problema. Podríamos ahora calcular su hipotenusa. Hipotenusa, utilizando Pitágoras, será 3 al cuadrado más 5 al cuadrado, ¿no es cierto? Raíz de 34. Entonces resulta que la hipotenusa de ese triangulito es raíz de 34. Ahora sí podría calcular, por ejemplo, el seno. ¿Cuánto será el seno del ángulo teta? Vendría a ser cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Cuánto es su cateto opuesto? 3. ¿Cuánto es su hipotenusa? Raíz de 34. Ahora sí, con eso, ¿qué tal reemplazamos en alguna de estas ecuaciones? ¿Qué tal en la ecuación 1? 3 quintos es igual a n2 por el seno de teta. 3 quintos es igual a n2 por 3 sobre raíz de 34. Por lo tanto, n2, que es lo que me piden, será raíz de 34 sobre 5. Y ese es nuestro índice de refracción de este material. Perfecto, perfecto. Ahí está nuestro otro ejemplito. Listo. Vamos a ver. Vamos a ver qué es lo que podemos continuar haciendo. Siguiente ejercicio. Mira, el enunciado es largo, pero realmente el procedimiento es bien corto, ¿ya? Es más visual que procedimental. Un rayo de luz incide en una de las caras internas de una cubeta de paredes interiores reflectoras. Vamos a ver. Tenemos un recipiente, no sé, una cubeta, una región como esta, ¿listo? Y un rayo, viene un rayo, ¿listo? ¿Y qué pasa con el rayo? Resulta que esta cubeta tiene paredes reflectoras, o sea, como si fueran espejos. Entonces, por acá, digamos, él viene y se choca. Se chocó, ¿no es cierto? Ya viene, listo. Se refleja en el fondo. Este rayo se refleja posteriormente en el fondo. Por acá parte el rayo, se refleja en el fondo. Y luego en la cara opuesta a la primera cara de incidencia. O sea, su cara opuesta de esta viene a ser esta. Entonces viene y se refleja. Sabemos, ¿no es cierto? Que se va a reflejar. Ahora, si el rayo que emerge, este es el rayo que emerge de la cubeta, forma 140 con el rayo incidente. Este es el rayo incidente. Entonces, esto de acá es 140 grados. ¿No es cierto? La pregunta es hallar el ángulo de incidencia. Entonces, esto es así. Y mira, un rayo incidente, un rayo reflector, reflejado. Y todo es 140, entonces esto será 70 y esto será 70. La pregunta es hallar el ángulo entre el rayo incidente, este de acá, y el fondo de la cubeta, y este piso horizontal. Si esto es 70, ¿cuánto vendrá a ser esto? 20 grados. La respuesta es 20 grados. ¿Listo? El enunciado es larguito, un poquito truculento, pero el gráfico nos ha ayudado bastante. Vámonos con otro ejercicio. Un objeto es colocado a 5 centímetros de una lente convergente. ¿Listo? Cuya distancia focal es 10 centímetros. Anoto los datos. Distancia focal 10 centímetros. Distancia al objeto 5 centímetros. Determine la naturaleza de la imagen. ¿Ya? O sea, ¿qué características tiene la imagen? ¿Será invertida, real, más pequeña, más grande, del mismo tamaño o no existe? ¿Qué será? Hay que utilizar la ecuación para las lentes. Tenemos todos los datos. 1 sobre 10 es igual a 1 sobre 5 más 1 sobre Q. 1 sobre Q será igual a 1 sobre 10 menos 1 sobre 5. 1 sobre Q será igual a menos 1 sobre 10. Y de acá tenemos que Q, la imagen, es de menos 10 centímetros. Nos ha salido negativo. ¿Qué significa eso? Ya, primera característica, que esta es virtual. Ahora vamos a ver si es el doble o más grande o más pequeño. Para eso calculamos el aumento. Menos Q sobre P. Menos Q. ¿Cuánto vale Q? Menos 10. Entonces menos 10 sobre P5. 2, ¿no es cierto?
positivo. Entonces me sale que la imagen es derecha y también es del doble de tamaño, o sea, de mayor tamaño. Entonces podríamos decir, la imagen es virtual, derecha y de mayor tamaño para reportar la respuesta. Perfecto, quiero agradecer tu tiempo por escucharme y espero puedas compartir este material con quien consideres necesario. Te mando un saludo y nos vemos en otra ocasión. Hasta luego.